¿Cuántos dan gracias a Dios por el aire acondicionado? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Estuvo sabroso, ¿no? Vamos a empezar a practicarlo por lo menos una vez al mes. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Dame la gracia, yo oro por tu gracia, Señor. Necesito de tu gracia para exponer tu palabra y que ésta caiga en buena tierra, Señor, y que en nosotros haya la mejor respuesta, Señor, la respuesta que tú buscas. Que se cumpla tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues continuamos con la serie Una familia según Dios. Es el tema número 16. Seguimos con los roles familiares. Y el tema es madres piadosas o mamás luchonas, como quieran ponerle, ¿sí? Como quiera ponerle ahí a sus notas, ¿sí? Madres piadosas o mamás luchonas, está bien. El propósito de esta enseñanza, mis amados, es que podamos crecer en cuanto a nuestra respuesta al Señor, ¿sí? Ese es el deseo. La intención no es ofender a nadie, sino exponer la verdad con el deseo que precisamente esta verdad traiga libertad al corazón cautivo, ¿sí? Entonces, no es nada personal, hermanas, es con todo el amor. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿sí? Como hemos estado viendo en la serie, el rol principal de la mujer dentro de la familia núcleo es el de la ayuda idónea, ¿sí? Dios no solo habilitó a la mujer para desempeñar este rol, sino que demanda que se lleve a cabo de manera digna y piadosa, al igual que el rol del hombre como responsable del hogar, ¿sí? Es decir, Dios habilita y demanda, hay una responsabilidad. La Biblia comenta que una mujer responsable en desempeñar esta función, siendo piadosa, puede alcanzar aún aquellos que no temen al Señor, sí, y que pueden llegar a los pies del Señor a causa de su buen testimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿sí? Incluso, según la Escritura, dice que puede llegar a ganar a su marido para el Señor en el caso de que éste no sea creyente, por su obediencia a sujetarse precisamente a su marido. Pablo lo menciona también a los corintios, hablando acerca de los deberes conyugales, y exhorta no solo a la mujer esposa de un inconverso, sino también al varón esposo de una mujer que no es salva, a ser responsable en su conducta de piedad, para así ser de bendición a su respectivo cónyuge. En primera de los Corintios, capítulo 7, verso 16 dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ahora, no se refiere que como esposo o como esposa tenemos la facultad o el poder para salvar a nuestra esposa o nuestra esposa. Está claro eso, ¿no? Es decir, todos aquí tenemos clara esa parte. No está hablando de que tenemos nosotros el poder de, sino que a causa de nuestro buen testimonio, ¿verdad? En el caso me dirijo a la mujer o al varón, a la esposa o al esposo, que su esposo o su esposa no es creyente, a causa de tu buen testimonio y de tu ejemplo serás la herramienta de Dios para alcanzar su vida, ¿sí? Entonces, si aquí alguno dice: bueno, pues mi esposo sí va a la iglesia, pero no se convierte, no parece cristiano, ¿verdad? Y se conduce más como alguien que no lo es. Bueno, a lo mejor no es creyente. Oye, mi esposa pues sí va a la iglesia y sí me acompaña y vamos juntos, pero no se comporta como creyente, no parece cristiana. Bueno, aplica. ¿Me explico? Porque quizá va a la iglesia, pero no es cristiana. Entonces, ¿cómo debo de manejarme ahí? Bueno, de manera piadosa, ¿sí? Siendo responsable, siendo obediente a la instrucción del Señor, ¿sí? Ahora, imagine, ¿verdad?, el esposo que no es creyente, ¿verdad?, yendo al campo práctico, ¿verdad?, ver a su mujer que es chismosa, criticando a todo mundo,
cizañosa, quejumbrosa, siempre de mal humor, pero los domingos bendiciones, amado mío, ¿verdad? Dios te bendiga, aleluya. Ruego al Señor para que me acompañes a la iglesia. ¿Usted cree que ese esposo tendrá ganas de ir a la iglesia de su mujer? ¿Verdad que no? O los hijos. Es que quiero que mi hijo vaya a la iglesia, pero ve mi conducta, ve mi forma de conducirme durante toda la semana, pero en los eventos especiales o los domingos en la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí sí, mi conducta es transformada, ¿no? Bueno, por eso en la instrucción de la palabra de vivir de manera piadosa, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que se han ganado sin palabra por la conducta, por nuestra forma de conducir, considerando nuestra conducta, ¿de qué manera? Casta y respetuosa, ¿sí? Esa palabra casta tiene que ver con moderada, de manera moderada, ¿sí? Entonces, hermanitas, me refiero a ustedes porque el tema va para ustedes, ¿verdad? Ya hemos apaleado a los hermanitos, volveremos, ¿verdad? Va a ser ping-pong, pero este tema se refiere a ustedes. Hermanitas, les animo a esforzarse en la gracia del Señor y procurar ser diligentes en el trato para con su marido, sea o no creyente. ¿Sí? Obviamente, otro rol de la mujer es ser madre y criar a hijos. La semana pasada prácticamente concluimos el tema con esta introducción, ¿sí? Este rol se ha venido minimizando en los últimos años. El día de hoy se celebra a una mujer que sale a trabajar y que tiene una profesión, más que a una mujer que decide quedarse en casa para atender a su esposo y a sus hijos. Incluso hasta es mal visto, ¿no? El ser madre se está viendo como un lujo. En algunos entornos se ve más como un caprichito, como un lujo que una mujer profesional puede llegar a tener, ¿sí? En su debido tiempo. Es decir, de repente vemos, ¿verdad?, a ciertas personas, ¿sí?, que van y congelan sus óvulos jóvenes, sanos y óptimos, y los tienen ahí para cuando llegue el momento adecuado. El asunto es que sus óvulos sanos y óptimos precisamente están así porque es el momento adecuado, naturalmente hablando. Sí. Al rato ya no tienen hijos, tienen nietos, ¿no? Ahora, esta mentalidad se difunde por los comentarios de artistas o mujeres exitosas según la perspectiva del mundo, que dicen cosas como: quiero darme un tiempo para ser madre y vivir la experiencia. ¿La han escuchado? Sí. Ni siquiera se toma en cuenta al marido, es más, ni siquiera están casadas, pero quieren vivir la experiencia en algún momento. En algún momento me daré la oportunidad de vivir la experiencia. Ya que me desarrolle como mujer, cumpla mis sueños y llegue a la cima, me daré la oportunidad de este caprichito. Ese es el concepto que se está teniendo en el mundo acerca de ser mamá. En algunos aspectos o en algunos lugares, ¿verdad?, ciertos sectores de la sociedad. Otros huyen totalmente, dicen: uy, yo no quiero ser mamá. Yo no quiero ser mamá. A mí no me gustan los niños, no quiero niños, no quiero batallar, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos planes que hacer y no quiero ser mamá. Sí. Bueno. Mamá no es como si pudiera yo ir a comprarme un carro de colección o como si pudiera comprarme un accesorio nuevo. No es así, ¿sabe? La realidad es que ser mamá es una bendición, es un privilegio, es un honor, ¿sí? Estemos o no estemos de acuerdo, pero es lo que la palabra de Dios enseña. En Tito, capítulo 2, voy a leer desde el verso 3 al 5 para tener un poco de contexto. Pero dice lo siguiente, esta es una instrucción hacia las hermanas maduras, ¿sí?, que más adelante vamos a ver ese aspecto desde una perspectiva distinta. Pero dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, y aquí es donde me quiero centrar en la segunda parte de este texto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo ven? Cerramos la Biblia y nos vamos ya, ¿no? A ver, mujeres jóvenes, deben de amar a sus maridos y a sus hijos y ser prudentes, ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, no sea blasfemada. El ser una madre es un papel muy importante que el Señor elige u otorga a muchas mujeres. Según Tito 2, del 4 al 5 que acabamos de ver, la mujer cristiana debe de amar a sus hijos, cuidar su casa, amar a su marido, sujetarse a él, para que la palabra de Dios no sea menospreciada. El labor de la mujer en casa es sumamente relevante, mis amadas. Es sumamente relevante e importante. El rol de la mujer no es estar detrás de cámaras como muchos piensan. No es vivir bajo la sombra de su esposo. Al contrario, la mujer es corona de su marido, dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, dice. Mas la mala, como carcoma en sus huesos. Sí. Lo primero que se veía de un rey, o la ilustración que hace este proverbio, ¿qué es lo primero que se ve? ¿Qué es lo primero que luce de un rey? La corona. Sí. Hay un texto en la palabra que dice que en las puertas se habla bien, precisamente en Proverbios, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, dice que en las puertas se habla bien del marido a causa de la esposa. Es decir, hay buen testimonio en él a causa de la esposa. Y aquí habla mucho del marido. Tiene mucho que ver el esposo en eso también, que más adelante lo vamos a ver. Sí. Pero la idea de la mujer está detrás de cámaras, ¿verdad? O estar bajo la sombra del marido, no es una idea bíblica, ¿sabe? De repente choca con los ideales o la ideología del mundo o los pensamientos que hay en el mundo, y pueden ser muy agresivos lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, pero si nosotros no lo enfocamos de manera correcta podemos llegar a esa conclusión. Es que la Biblia tiene un mensaje misógino. Es que la Biblia lo que quiere es a la mujer, ¿verdad?, dejarla allá y como antes, y es un mensaje antiguo y no la valora, y porque nosotros y... No, esa no es la intención de la palabra, por supuesto que no. De hecho, la palabra dignifica a la mujer. Desde siempre ha sido así. De hecho, en un principio, cuando Dios establece los roles en Génesis, antes de la caída, Eva no tuvo problema con ser la ayuda idónea de Adán. El problema vino cuando le dijo: tu deseo será para con él, que fue después de la caída. Es decir, hermana, debes de reconocer que tu falta de sujeción es resultado del pecado en tu corazón. Y eso es importante, porque en el momento en el que nosotros podemos identificar un pecado, entonces, por la misericordia del Señor, y es que soy una mujer piadosa, iré al arrepentimiento. Pero ¿cómo he de arrepentirme de algo que no estoy convencido que estoy pecando? ¿Sí me explico? ¿Cómo he de llevar al Señor algo en lo cual no estoy de acuerdo que estoy mal? Porque el asunto es que muchos de nosotros podemos conducirnos de cierta manera y no llevarlo a los pies del Señor porque no estamos convencidos que estamos mal. Bueno, la palabra de Dios dice que una mujer que no se sujeta sí está pecando. ¿Cómo ve? ¿No hay amén ahí o sí? Bueno, jóvenes, ¿verdad? Las mujeres jóvenes deben de amar a sus maridos y a sus hijos. Los hijos son un regalo de Dios, ya hablamos de eso también. Salmo 127 habla de eso. Herencia de Jehová son los hijos. Aquí en Tito 2:4, la palabra griega que se utiliza es la palabra filioteknos, en referencia a madres que aman a sus hijos. Esta palabra representa una clase especial de amor materno. Esta palabra no es la misma que utiliza Pablo para demandar el amor del esposo a la esposa. Es una palabra distinta. Sí. La idea que se desprende de esta palabra es la de preferir, cuidar,
alimentarlos, abrazarlos con amor, habla de un amor mucho más tierno, ¿sí? Y es interesante el balance en la escritura, porque el texto demanda el amor de la mamá de manera inseparable al esposo, ¿sí? De manera inseparable, es decir, el amar a los hijos de manera preferencial por encima del marido es atender en contra del mandato primario. Pero eso la demanda va junto. Amar a su esposo y amar a sus hijos en ese mismo tipo de amor, de cuidado y preferencial, de un cuidado materno, ¿sí? Por eso el texto, repito, el texto dice que las hermanas maduras, las ancianas, ¿sí?, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿sí? Este amor tiene que ver con un cuidado, ¿sí? Con un cuidado. ¿A poco no? Yo he escuchado a muchas mamás que dicen, es que termino, ¿verdad? Parece mi hijo, ¿no? Y de repente hasta lo visten y le dicen qué ponerse, y hay cada quien, ¿no? Y no seas ordinario, quítate eso y ponte esto. Me acuerdo mucho de mi abuelita y mi abuelo. Sí, porque suelen tener un amor así. Dios las ha capacitado de esa manera, ¿sí? Y hay una demanda en ejercer, como mencionamos al principio, ejercer la función al cual Dios le ha dado, ¿sí? Es decir, Dios ha puesto de manera natural, estoy ejemplificando esto, de manera natural al hombre ser protector. Dios demanda que ejerza esa función de manera correcta con su esposa. ¿Me explico? Bueno, Dios ha puesto un amor especial en la mujer, en mamá, y Dios demanda que ejerza ese amor, esa capacidad, esa habilidad que Dios ha puesto en ella de manera piadosa para con su esposo y sus hijos, ¿sí? Es el deber. En cuanto a los hijos, la mamá está capacitada para suplir en ellos lo que papá no, ¿sí? Mamá tiene un cuidado especial. Mamá es quien se preocupa si el hijo ya comió, si tiene sueño, si tiene frío, si tiene sed. Y no estoy diciendo que el varón no puede ver estas necesidades y suplirlas, pero en términos generales el varón está más pendiente de otras cosas. Ciertamente, por contexto, hay varones que tienen mucho más desarrollado este sentido que otros, pero recordemos que estamos hablando acerca de funciones, ¿sí? La mamá de repente, hoy se despertó el niño, ¿no? Y está a 3 cuadras de la casa. ¿En qué momento lo escuchaste, no? Porque desarrollan habilidades, ¿sí? Entre ellas está el aparecer cosas, ¿no? Entre muchos otros superpoderes de mamá, que solo mamá tiene, ¿sí? Papá no tiene esos superpoderes, mamá sí, ¿sí? Mamá sí. Y es curioso porque ponle el suéter, tengo frío, ¿no? ¿Es fada? Calorón, pero la mamá tiene frío, el niño también tiene que tener frío. Bueno, esa es otra historia. Ahora, quiero que veamos a la luz de las Escrituras algunos aspectos que el Señor demanda a los padres, ¿sí? Donde por supuesto compete también a la mamá. El Señor demanda disponibilidad. Diga conmigo, disponibilidad. Como mamá, estar disponibles mañana, tarde y noche. Disponibilidad. Esto es muy importante. Es algo que se ha menospreciado muchísimo en las mamás hoy en día, ¿sí? Y no digo aquellas que por necesidad tienen que, sino aquellas porque quieren hacerlo o porque deciden hacerlo, ¿sí? Deuteronomio 6:6 es un texto muy conocido por nosotros. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, la instrucción de Dios a los padres fue, vas a instruir a tus hijos en todo momento, siempre, ¿sí? Ahora, la instrucción de Deuteronomio 6, que acabamos de leer, el 6, no solo va para el varón, sino como ya habíamos comentado, es responsabilidad de los padres. Ciertamente el varón rendirá cuentas al Señor de su función, pero y si hablamos que el responsable de la provisión en casa es papá, mientras papá no está por cuanto salió a cazar al mamut, ¿verdad? Bueno, es la mamá quien queda frente como responsable. Es la mamá quien queda frente, escúcheme bien, como responsable que la instrucción de Dios se lleve a cabo. Y aquí me voy a meter a un terreno un poquito incómodo, ¿sí? Pero escúcheme, mi hermana,
Mientras papá no está y mamá queda al frente, no significa que las reglas cambian. Cuando papá no está y mamá queda al frente, no significa que las reglas cambian o que hay nuevas órdenes. Sí. Esto, mis amadas, traerá mucha confusión a los hijos y malos hábitos y pueden dañar su vida por completo. ¿A qué se refiere, pastor, con esto? Voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Sí? Papá dice que no se come dulces hasta después de comer. Esa es una instrucción que se debe acatar por mamá. Ella es la responsable que sus hijos escuchen, honren, la instrucción de papá, aun cuando papá no esté presente. ¿Cómo la ven? Es que no está papá. Bueno, pues ahora pues lo voy a manejar yo, ¿verdad? Es que como tú no estás todo el día, ¿verdad? Y si no le doy, no sabes cómo se ponen y luego no me dejan hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lleguen a acuerdos y respeten esos acuerdos. Pero hermanas, hacen mucho daño dando un doble discurso. Ya se fue tu papá, ahora sí, mijo, ven, come esto, haz esto, haz lo otro. Pero no le digas a tu papá, diría un hermanito por ahí. Eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. Inconscientemente estamos poniendo a los hijos por encima de papá. ¿Se dan cuenta? Estoy quitando a la figura de autoridad que Dios ha puesto sobre mí y sobre mis hijos, y le estoy dando ese lugar al niño de 3, 4, 5 años. Cuando papá sale a cazar el mamut, las órdenes se siguen respetando igual, porque se supone que es un acuerdo a los cuales llegaron. Con esto no estoy hablando de que no es como que un tirano y se tienen que hacer las cosas. No, llegaron a un acuerdo como esposos, ¿sí? Y el acuerdo, voy a seguir tomando este ejemplo, ¿no? De los dulces. Y no se come dulces hasta después de comer. Ay, pastor, pero viera la cara de mi niño, cómo me hace así. Ay, mi amor de mujer, de mamá, no puedo. No, pues tiene que poder. Tiene que poder. Porque a quien daña es a su hijo, ¿sabe? Y por supuesto eso llevará a un conflicto entre esposos, porque eso de alguna manera irá y explotará en alguna otra área y pegará en alguna otra área, porque es algo que está en el corazón. Sí. Lleguen a acuerdos y respeten los acuerdos. Sí. Recuerden, hermanas, deben amar a sus maridos y a sus hijos. Deben de ser prudentes, deben de ser castas, deben de ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La mamá es pilar fundamental en la instrucción de la palabra a los hijos, sobre todo desde la plataforma del ejemplo. Si veo que mamá no respeta a papá, si veo que mamá lo mangonea, que le gritonea, que nunca se sujeta a lo que papá dice, como hijo seguramente seré igual o peor. Sí. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La madre debe ir al frente como guía de sus hijos, acatando la instrucción provista de parte de Dios a través de papá, como ejemplo, como guía, ¿sí? Hay una dirección. ¿Hacia dónde dirige mamá? Hacia la instrucción dada de papá. ¿Sí? Ahora, si papá se equivoca, ¿sí? Estoy hablando en un contexto, ¿verdad?, de papá y mamá cristiano, ¿sí? Y no estoy hablando tampoco de hombres perfectos. Estoy hablando de órdenes que están dentro de la norma del Señor, ¿sí? Si esas órdenes, sí, si esa guía va dentro de la norma, se tiene que respetar. Dios demanda que sea así. Por tanto, la mamá debe ir al frente como guía de sus hijos, ¿verdad?, acatando la instrucción provista por medio de papá.
Si papá da una instrucción que atenta contra el principio bíblico, esa instrucción es inválida. Esa instrucción no tiene autoridad como tal. Eso está claro, ¿cierto? Está invalidada esa autoridad. Pero si hay una dirección, repito, que no atente en contra de un principio bíblico, se tiene que obedecer. Pero es que no me gusta, pero se tiene que obedecer. Pero es que, pastor, pero es que no conoce a mi marido, pero se tiene que obedecer. No porque lo dice el pastor, no porque la Biblia lo dice. Sí. Y si su marido teme al Señor, ore a Dios. Si está haciendo las cosas mal, quizás si está siendo impreciso, si la forma no es la adecuada, ore a Dios y el Señor pondrá la mano encima. Y el Señor se encargará, pero necesita crecer en fe y confianza en Dios. Y de esa manera quizás su marido ni creyente es, y a causa de su buen testimonio ve la misericordia del Señor y es alcanzado. ¿Me explico? Salmo 78, 5 al 8 dice: Él, es decir, el Señor, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En Efesios 6:4 también habla acerca de que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, enseñándoles con la Escritura el punto de vista bíblico, ¿verdad?, acerca del mundo. Por tanto, la mamá debe ser una buena entrenadora, ayudando al niño a desarrollar sus habilidades y descubrir su potencial. Debe de estar ahí como una buena entrenadora. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, como buena entrenadora, la disciplina no debe estar ausente, enseñándoles en el temor del Señor, enseñándoles sus límites en forma consistente, amorosa, pero firme. Pero firme. Creo que es algo en donde la mujer necesita crecer en cuanto a firmeza, ¿saben? Es muy común, sí, que en esa inestabilidad emocional pueden llegar a no ser firmes con los hijos. Un día dicen sí, al otro día en ese mismo contexto pueden decir no. Por eso es importante una norma, por eso es importante una guía, sí. No pueden ser dominadas por las cuestiones emocionales, ni verse guiadas, ¿verdad?, por esa vulnerabilidad emocional. La mamá es la encargada de proveer un ambiente del hogar en casa en donde haya libertad de fallar, en donde exista la aceptación, el afecto, el amor incondicional. Y cuando hablo acerca de aceptación y margen de fallar, estoy hablando acerca de, por supuesto, algo que puede ser dirigido, algo que puede ser corregido, ¿sí?, donde puedes seguir dando, pero es importante que como papás entendamos que hay margen de error, ¿sí o no? Y esa parte es donde la mujer cumple su función, porque ciertamente a veces el hombre puede ser un poquito más severo, ¿no? Bueno, de manera diligente es donde hacemos un excelente trabajo, tanto mujeres como hombres. Sí. Pero es importante que tanto la función de la mujer como la del hombre siempre se ejerza, ¿sí?, con el fin de buscar hacer la voluntad del Padre, edificando a nuestros pequeños. No que se haga la voluntad mía como varón o que se haga la voluntad mía como mamá, ¿sí? Es que porque siempre se tiene que hacer lo que tú digas. ¿Alguien ha usado esa frase? Porque siempre se tiene que hacer lo que tú digas.
no lo hagamos delante de nuestros hijos. No frente a nuestros hijos. Porque estamos mandando un mensaje equivocado para ellos. Sí. La mamá tiene la responsabilidad de enseñar el temor a Dios. Repito, enseñándoles sus límites de forma consistente, en amor, pero siendo firmes. La mamá es la encargada de proveer un ambiente de hogar en casa. La palabra hogar tiene que ver con calidez. De hecho, viene la palabra, la etimología de la palabra viene de hoguera. Sí. Donde haya, repito, libertad para poder vivir. Un ambiente donde se respire ternura y no odio. Donde huela a paz y no a guerra. Sí. En donde los hijos y el esposo quieran estar. En donde sea deseable estar. Un lugar limpio. Sí. Un lugar donde no haya conflictos. Un lugar donde ciertamente pueda haber discrepancia, pero hay lugar para esa discrepancia. Hay tiempo para esa discrepancia. No que ni bien llega el marido, y no estoy victimizando a nadie, de verdad que no. De repente es complicado desde mi posición decir esto, pero es importante decirlo. Pero es una realidad. De repente el marido ni bien llega a la casa cuando espérese tantito, deja que llegue, deja que coma. Enséñele a sus hijos a que deje comer a su papá. Enséñale a sus hijos a respetar a su papá. Ahora, si viene de vagar, si viene de... pues ya ese es otro asunto, pero si viene de trabajar y usted sabe que sí está trabajando y está trabajando para proveer su casa, déjelo que llegue. Ya habrá tiempo. Hijos, espere, deje que papá llegue. Con esto estoy diciendo, no lo miren, no, recíbanlo. Ámenlo. Voltea a ver a su esposo, mírele, besito. Ámelo, recíbalo con cariño, con amor, y enséñele a sus hijos eso. No lo reciba con reclamos, con quejas, habrá lugar para eso. La mujer es la que se encarga de eso. La mujer es la que administra su casa, es la responsable de que en su casa haya una buena armonía. Y definitivamente es la mujer quien debe de llevar a propiciar eso, porque el marido no lo va a llevar, ¿verdad? Si el marido no le dice nada, el marido se va de largo, ¿verdad? Bueno, mujer, sea sabia. Sea sabia. Bueno, viejo, ya comiste, ya atendiste a los niños. Ven, mijo, ven para acá, necesito hablar contigo. Vamos allá al cuarto, vamos a platicar. Vamos a hablar acerca de esto. Mira, creo que es importante considerar esto. ¿Sí? Un ambiente donde se respire ternura y no odio, donde huela paz y no guerra. Sí. Proverbios 14:1, de nuevo se los leo. La mujer sabia, dice, edifica su casa. Dice, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cómo ve? Iba a decir algo, pero mejor no. Por favor, acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, del 3 al 6. El apóstol Pablo le habla a Timoteo. Después voy a leer capítulo 3, verso 15, pero dice, doy gracias a Dios, doy un poquito de contexto, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le está hablando a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ojo con esto, fe no fingida, la cual, esa fe no fingida, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese es un dato curioso. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez, se está refiriendo a Timoteo también,
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, ¿quién desde que era pequeño les enseñó las escrituras a Timoteo? Su abuelita y su mamá. Sí. Loida y Eunice eran la abuela y la madre de Timoteo. La Biblia dice que el padre de Timoteo era griego y que su madre Eunice era judía. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 16, verso 1. Ambas mujeres tienen un nombre griego. Sí, pero profesaban el judaísmo y después de llegar a los pies de Cristo, ambas ejercieron su influencia a Timoteo desde que él era un pequeñito. Sí. Timoteo significa uno que honra a Dios. Eso significa. Sí. Sabemos que en la antigüedad los nombres no eran al azar, ¿no? O sea, no le ponían Goku por las caricaturas, ni tenían un nombre, ¿sí? Y ese nombre representaba algo importante. Entonces, tenían un significado en sí mismo. El hecho de que Eunice escogiera este nombre nos muestra que era una mujer piadosa, que era una mujer entendida. ¿Sí? Loida y Eunice eran creyentes, pero el padre de Timoteo no. En el mundo romano, el padre tenía total autoridad en el hogar, pero aún así ellas guiaron al joven a la palabra del Señor. Y si nosotros vemos en las escrituras que eran mujeres piadosas, que eran mujeres de buen testimonio, aun cuando el esposo era romano y seguramente había cosas que no concordaban, ellas nunca atentaron en contra de su esposo y lo honraron. ¿Me explico? Es decir, el apóstol Pablo es quien habla acerca de cómo debe de conducirse una mujer. Sería incongruente que el apóstol Pablo tomara como ejemplo a mujeres que no se sujetaran a su marido. ¿Me explico? Por tanto, nosotros podemos entender que tanto la abuela como la mamá de Timoteo instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios desde pequeños, teniendo en casa a un hombre romano que no creía en lo mismo. Sin embargo, jamás atentaron en contra de los principios de Dios. Enseñaron al niño y se sujetaron a su esposo. Ese es un buen ejemplo. Ahora, ¿cuánto más con su marido que es piadoso? Que es medio bruto, pero teme al Señor. Sí. Los padres y los abuelos tienen un gran privilegio de poder pasar a sus hijos y a sus nietos un legado eterno, mucho mejor que cualquier otra cosa, mucho mejor que cualquier terreno o casa o propiedad que pudiera tener. Sí. Ahora que si los tienes no pasa nada, ¿no? Pero Pablo dice sobre estas dos mujeres que tenían una fe no fingida, sí, una fe genuina. Esto habla acerca de una relación personal con el Señor y que se evidenciaba por una vida transformada en Él y por la influencia que estas mujeres tenían en las personas a su alrededor. ¿Sí? Es decir, era una fe probada, eran real. ¿Sí? Esa fe no fingida llevó tanto a Loida como a Eunice a enseñar a Timoteo las escrituras desde que era pequeño, desde que él era un niño. ¿Sí? Y lo mismo debemos de hacer, hermanas, lo mismo deben de hacer ustedes, ayudar a sus hijos, ayudar a sus nietos, ¿verdad? En los primeros pasos de la fe. Si tienen la oportunidad de traerse a sus nietos, tráiganselos. Tráiganselos. Aunque sus hijos no quieran venir a la iglesia, pero usted tráiganse a sus nietos. Sí. Lean la Biblia con ellos, explíquenles las partes que no entienden de las escrituras, enséñenlos a orar, oren con ellos, tráiganlos a la iglesia. Háblenles de la importancia de congregarse. Ayúdelos a aplicar las enseñanzas bíblicas en sus vidas. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Abuelitas, abuelitos, es parte de su responsabilidad. Háganlo. Hasta donde sus hijos le permitan. Sí. Hasta donde sus hijos le permitan. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Sin duda, miren, hace algunos años tuvimos la oportunidad de trabajar con muchas mujeres. Ya lo he comentado. Y nos sorprendimos mucho. Mi papá y yo trabajamos juntos. Y traíamos un buen número de mujeres. Y nos sorprendimos muchísimo porque son tan entronas las mujeres.
De verdad, había señoras que le teníamos que decir que no fueran a trabajar, porque estábamos trabajando en el sol, en la playa, y traían su boca reventada, con temperatura, y seguían trabajando. Algunas de ellas, sus maridos los llevaban para que trabajaban y sus maridos no trabajaban. Como hombres traíamos un remanente chiquito. Mire, pasaron de hombres. No iban, sí iban. Una uña me duele. Se me torció el cabello, se me torció y no voy a poder trabajar. Y las mujeres, en serio, mis respetos. Pero cómo nos dieron problemas. Andábamos infartando mi padre y yo ahí con tanto problema. Pero en cuanto a eso, en cuanto a disposición, mis respetos. Miren, sin duda, si hay un ser creado por Dios con la facultad de luchar y pelear hasta que sus fuerzas desaparezcan, es la mujer. La mujer fue habilitada por Dios para defender su casa, para defender su hogar, para defender su familia. Aun cuando su principal habilidad no sea la fuerza física, su poder de voluntad es admirable y sin duda se ve presente en cada una de sus actividades. Es apasionada, es entregada y valiente. Por estadística, cuando hay una separación con hijos, el 70% de las mujeres se quedan solas y se dedican a sacar adelante a sus hijos. El 90% de los hombres buscan una pareja para rehacer su vida. Con estas cifras intento solamente resaltar la voluntad que hay en una mujer, la voluntad que puede tener y la determinación con la que es capaz de vivir. Pero todos estos atributos, si no son puestos a los pies del Señor, es caos. Toda esta fuerza, toda esta pasión, todo este vigor, toda esta capacidad que Dios les dio, si no es llevada a los pies del Señor, es caos, es problema, es conflicto. Aunque no lo crea, mi hermana, su esposo es una bendición para usted. Me dirijo a las casadas y a las que quizá ahora no tengan a un marido, no tengan a un esposo por diferentes circunstancias. Tienen al Señor. Él es su esposo y Él es quien las cuida, y Él es quien las guía, y Él es quien las sustenta, y Él es quien les da lo necesario. Pero así como las casadas y no casadas, es importante llevar todo lo que son a los pies del Señor. Y ahí es donde el Señor hace cosas maravillosas. La Biblia no ordena que todas las mujeres deban ser mamás. No hay una ordenanza como tal. Sin embargo, dice que aquellas que son bendecidas con ser madres deben tomar seriamente esta responsabilidad. Las madres tienen un único y crucialmente importante papel en la vida de sus hijos. Son tan importantes en la vida de nuestros pequeños. La maternidad no es un trabajo o tarea desagradable. Cuidado cómo nos expresemos. Tengamos cuidado. A veces yo sé que es cansado y es difícil, pero cuidado cómo nos expresamos de nuestros hijos, porque son una bendición, y la maternidad es una bendición de Dios. Exprésese como tal, como lo que es, como una bendición. Sí. Así como una mamá lleva a su bebé durante el embarazo y lo alimenta y lo cuida durante toda la infancia, así también las madres juegan un papel sumamente relevante e importante en la adolescencia y en la juventud. No crean que los hijos nada más necesitamos a mamá cuando estamos chiquitos. Si usted es mamá de un niño preadolescente o pequeñito, no va a dejar de ser mamá nunca. Le abro mi corazón y no saben lo importante que es mi mamá para mí.
Y tengo 36 años. 35. Gracias. Tengo 35, casi 36. Ven un par de veces. El 2 de agosto se aceptan regalos. Idas a cenar, a comer. Pero bueno, 35 años, casi 36 años. Para mí es muy importante, mamá. Es importante quién es ella para mí. Nunca dejarán de ser importantes para sus hijos, aunque sus hijos no lo manifiesten, aunque sus hijos no lo demuestren, no lo digan. No sé, hay cada caso, ¿no? Pero siempre serán relevantes para ellos, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Ahora, me refiero a las mamás jóvenes. Un día ustedes serán aquellas ancianas que instruirán a las muchachitas jovencitas a vivir piadosamente. Y ustedes serán las encargadas a tomar a todas estas adolescentes y jovencitas que están empezando y les van a enseñar lo siguiente: les van a enseñar a amar a sus maridos y a sus hijos. Y les van a enseñar a ser prudentes, y les van a enseñar a ser castas, y les van a enseñar a cuidar sus casas, y les van a enseñar a ser buenas y a sujetarse a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No aconseje, mi hermanita, otra cosa que no venga en la palabra. Guarde su corazón, no se proyecte. Si alguna hermanita llega con problemas en el matrimonio, no se proyecte, apéguese al manual. No salga con uno, pues no te dejes, no haga eso. Llévele a la palabra. Llévele a la palabra. Ahí va a encontrar solución, ahí va a encontrar dirección. Ay, no, pero es que es un abusivo, pero es que no aconseje otra cosa. Apéguese al manual. Apéguese al manual, a la escritura, ¿sí? Y le van a dar ganas de decir muchas cosas, porque quizá está pasando usted situaciones difíciles en su matrimonio, está en desacuerdo con su esposo, no lo sé, por lo que esté pasando, apéguese al manual. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debo de aconsejar? Si una hermana se acerca a mí respecto al matrimonio, respecto a la familia, ¿qué debo de aconsejar? Ama a tu marido y ama a tu hijo. Sé prudente, sé casta, cuida tu casa, sé buena, sujétate a tu marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la instrucción que debes de dar, mi hermana. Sí, apégate al manual. Sí. Oramos. Esposos, varones, toda esta información no es para usarla en contra de la esposa. Al contrario, es estar orando por ellas, porque al final cada una de mis hermanas van a dar respuesta al Señor. Cada uno de nosotros, Apocalipsis dice que desde pequeños hasta grandes, cada uno dará cuentas y rendirá cuentas al Señor. Desde pequeñitos hasta grandes, todos nos pararemos delante de Él, ¿sí? Y no va a ser en pareja, ¿eh? Dios no nos va a llamar en pareja. O sea, Dios no nos va a llamar por familia. Dios no va a agarrar y va a ver, ven tú y tu marido, a ver, no, Dios va a jalar a tu marido, y a tu marido, de tu marido le va a rendir cuentas a Dios de manera personal. Y así también el Señor, a ver, ven para acá, Gina. Vamos a ver, ven Rita para acá. Sí, Isabel, ven para acá. Cada una de nosotros, vengan para acá. Sí. Entonces no habrá excusa, no podremos decir mi mareado, ¿verdad? ¿Tú qué hiciste? Porque hay una encomienda, hay una responsabilidad personal en cada uno de nosotros. ¿Cómo ve? Pero el Señor nos ayuda. Sí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. De verdad, muchas gracias, Señor. Y yo oro por cada una de mis hermanas, Señor. El deseo en mi corazón es que como matrimonios podamos crecer y que te podamos dar respuesta, Señor. Que como familia podamos ser ejemplos. Hay tantas cosas que debemos de ajustar, Señor.
en las que debemos de avanzar, en las que debemos de crecer. Y yo oro por tu gracia, Señor. Ayúdanos, ayúdales a mis hermanas, Señor. Ayúdales, Señor. Hay días malos para ellas, Señor. Hay momentos difíciles emocionalmente hablando. Ayúdales que puedan desarrollar una relación contigo, Señor, en donde aún cuando no solo las circunstancias, sino aún su cuerpo, Señor, pueda estarles perjudicando, Señor, que ellas pueden pasar por encima de eso. Y que no sean dominadas, Señor, por su estado de ánimo, sino que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que vaya por delante. Dales la gracia que necesitan, Señor, para que honren a sus esposos, para que se sujeten a Él, para que los amen así como a sus hijos. Este mundo carece de mujeres, Señor. Ya ni siquiera pueden definir qué es una mujer afuera, Señor. Que mis hermanas puedan ser ejemplo de una mujer con toda la extensión de la palabra, y que puedan plantarse afuera y decir: esto es una mujer, esto es una mujer de Dios. Ayúdale, Señor, a no absorber, a no abrazar todo el cochinero que hay afuera, Señor. Y que puedan crecer en carácter, y que ese carácter esté por encima de su temperamento, por encima de su impulso, por encima de esa pasión, de ese furor, de ese arranque, Señor. Y que todo lo que ellas son puedan ser útiles en tus manos, Señor. En cuanto a las casadas, para que junto con su esposo y su familia puedan cumplir tu propósito. Y asimismo aquellas que no están casadas, Señor, que sean de ejemplo para otras. Y de igual manera, Señor, cumpliendo tu propósito, amándote por encima de cualquier otra cosa. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea alabanza y la gloria por siempre. Amén. 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 Pues que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su paciencia. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles.